A buscar en sus Biblias, a tomar sus apuntes, si es que están llevando algún libro de apuntes o alguna cosa así, porque hoy nos compete entrar al último capítulo y último mensaje de Primera de Pedro. Es el mensaje número 19, creo, del libro de Primera de Pedro. Hace ya algunos meses comenzamos a estudiar este glorioso libro pensando en el ánimo en tiempos de aflicción. Hace varios meses que partimos con este mensaje precisamente de este libro de Primera de Pedro, porque nosotros mismos estamos involucrados en la aflicción. Nosotros mismos estamos en este momento en tiempos de pandemia, en tiempos de quizás algo de escasez, se ha perdido el trabajo en algunos casos la ansiedad corroe por dentro. Son tiempos complejos, mi amado hermano. Por eso también el Señor puso esa carga de poder transmitir para ustedes lo que el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Señor, fue escribiendo a las diferentes iglesias ahí en la zona de Turquía en ese tiempo de persecución. El apóstol Pedro, como un corazón de pastor, llega a ellos y llega a nosotros también para recordarnos, mis amados hermanos, que tenemos una herencia inmarcesible, incorruptible en los cielos, que estamos corriendo una carrera que es temporal, que todo lo que nosotros tenemos en esta vida es un abrir y cerrar de ojos, y es el tiempo para poder fructificar, para poder sembrar para el reino. Hermano, si tú has conocido todo lo que tiene que ver con inversión, está muy de moda en Chile hoy este asunto del 10% y qué vas a hacer con el 10%. Hermano, piensa que tu vida es el 10% y la pregunta es qué vas a hacer para invertir para el reino actual y para el reino eterno. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos con toda nuestra vida y todas nuestras fuerzas y nuestros ojos nos engañan de que esto es el todo de la vida, vienen los problemas, vienen las ansiedades, vienen las dificultades. Y Pedro nos anima precisamente diciendo: hermanos amados, tranquilos, ustedes, si han sido hijos de Dios, si se han arrepentido de sus pecados, si han creído en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió crucificado, que fue enterrado y resucitó al tercer día, entonces tú, mi amado hermano, tú tienes una herencia eterna en los cielos que nadie puede tocar. Y no solamente una herencia, sino que en ese lugar tampoco hay más llanto, ni dolor, ni ansiedad. Entonces, puedes ver cuál es el amor de Pedro para con ellos, cuál es el amor de Pedro para contigo y cuál es el amor de Dios que nos deja este libro, esta carta en su palabra para que podamos recordar cuando vengan estos tiempos difíciles. Esta carta en general ha sido una carta de ánimo en tiempos de aflicción. Ha hablado a nuestras vidas en muchas formas y en muchas maneras. Y Pedro quiere hacer ya un cierre en esta mañana para nosotros en este último mensaje de Primera de Pedro. Y como puedes ver en la pantalla, este mensaje lleva por título Palabras finales de aliento. Palabras finales de aliento. Quiero animarte a buscar en tu Biblia, por favor, si me puedes acompañar ahí a Primera de Pedro 5, del 8 al 14, que son precisamente los últimos versículos de este libro. Vamos a tener un tiempo de leer estos versículos, luego vamos a orar y vamos a entrar en materia. Dice así entonces en estas palabras finales de aliento que el apóstol Pedro quiere darnos y ha dado también a la iglesia. Del 8 en adelante dice también, dice la palabra del Señor así: sed de espíritu sobrio,
Estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, se ha escrito brevemente, exhortando y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Amado Dios, una vez más vamos delante de tu presencia. Y con temor y temblor, como cada vez que subimos a este púlpito, Señor, queremos pedirte que tú seas tomando el control total. Señor, quiero pedirte que las falencias, las distracciones de este hombre falible que está delante de ti, Señor, tú puedas guiarlas precisamente para que pueda hablar tu palabra, tu verdad. Señor, quiero pedirte para que tú muevas también a tu espíritu en esta hora, en la casa de cada uno de mis hermanos, y puedas hablar con ellos también, puedas mover sus corazones, puedas sanar, puedas, Señor, exhortar, puedas animar, puedas traer a vida eterna también, Señor, si es el caso. Quiero rogarte para que tú seas en esta hora, Señor, moviendo nuestras vidas. Queremos clamar a ti para que tú, Señor, hagas conforme a tu palabra. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, entonces, palabras finales de aliento. Las palabras finales, es como la canción del fin. Pero la verdad es que son buenas palabras finales. Son buenas advertencias también que el apóstol nos deja para no dormirnos en los laureles. El primer punto que nosotros vamos a ver es: no baje la guardia. No baje la guardia. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermano, no podemos bajar la guardia, no podemos quedarnos dormidos los laureles, no podemos estar viviendo de éxitos o de victorias pasadas. El enemigo es astuto y no se da por vencido, y vez tras vez va machacando para ver cuándo es la ocasión de hacerte caer, cuándo es la ocasión de que te va a pillar no velando, sino que distraído, y va a acechar como león rugiente, va a morderte. Y esa es la historia que quiero comentar también hoy día con respecto a una ilustración que el Señor me ha regalado el día de ayer, un tanto dolorosa, pero sirve para hoy. A unas cuantas cuadras de mi casa hay un almacén que normalmente tiene un perro suelto. Ese perro es del almacén, es un perro grande como un policial, pero más grande, una forma de un oso más o menos. Bastante interesante el perro. Pero como supuestamente ese perro está acostumbrado a la gente, no hace nada a las personas que pasan. Hace algún tiempo atrás yo fui a comprar a ese negocio, y cuando vi al perro tenía mi guardia muy alta. Entonces, con mucho cuidado lo esquivé, pude hacer las compras, el perro vi que hizo algo extraño, pero no pasó nada. Y así una segunda vez y una tercera vez, y cada vez que iba, este perro tenía alguna cosa ahí. Siempre yo estaba velando a que tener el cuidado. El día de ayer, a esa hora de las 5 de la tarde, voy a comprar o a buscar algo, y voy distraído.
y veo al perro de siempre en la mitad de la entrada del negocio, pero esta vez no le presté atención ni tuve cuidado, simplemente pasé por el lado. Y esta vez, mi amado hermano, el perro sí me mordió muy fuerte esa pierna, me rompió ahí un poco y me dejó precisamente esta analogía o esta ilustración para ustedes. Nosotros muchas veces en nuestra vida cristiana estamos atentos. Muchas veces cuando estamos bien espiritualmente nos damos cuenta de los artilugios, de las acechanzas, de los trucos que tiene Satanás. Pero hay momentos en que nosotros no andamos bien o estamos distraídos o caminamos por este mundo distraídos de lo que está ocurriendo y viene Satanás y que aunque algunas veces tú tuviste atención y lo pudiste frenar o refrenar, cuando tú estás descuidado él viene y muerde, como lo que me pasó ayer a mí. Todas las otras veces yo había estado alerta, todas las otras veces yo había estado atento, cuando iba con mis hijos o cuando iba solo. Ayer estaba solo, ayer fui y realmente mi mente estaba en otras circunstancias y no velé ni tuve la precaución necesaria como otras veces. Este perro probablemente muchas veces tuvo la idea de morder, pero en esta ocasión, cuando se halló sin guardia, fue el momento donde atacó. Y es precisamente eso, hermano. Fíjate lo que dice la Escritura. Y doy gracias al Señor porque me regaló esta dolorosa analogía para compartir con usted el día de hoy. Sed sobrio en espíritu. Sed de espíritu sobrio. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que ser prudente, mi amado hermano. Después dice, está alerta. No bajes la guardia. No porque una vez hiciste el quite, 2, 3, 4 veces pudiste evitar el golpe o la mordida. En el momento en que tú bajes la guardia, el enemigo va a venir y va a morder. Entonces, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Si bien es cierto, el apóstol Pedro no usa estas palabras de león, anteriormente u otros hermanos, eso no es nuevo en el libro de Salmo. El Salmo 22:13 dice, hablando de los enemigos, ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Cuando nosotros vemos a un león, a un felino en general, como agazapado se acerca a su presa. Si la presa no está atenta, entonces va a llegar el momento donde este felino va a acercarse muy lentamente. Yo sé si tú has visto estos programas de Discovery Channel o programas de la selva, vas a ver cómo un león, como un tigre, se agazapa y empieza muy lentamente a buscar la oportunidad. En el momento en que tú te descuidas, este salta sobre ti y eres ya una presa. Es lo mismo que está ocurriendo con Satanás, hermano. Y es por esto que estas son palabras, alientos también finales del apóstol, porque te avisa y te dice, hermano, no bajes la guardia. Puede que hayas tenido victorias, puede que muchas veces hayas enfrentado la tentación y hayas ganado. Pero, hermano, el enemigo no se rinde. Él va a seguir machacando, hasta que en algún momento él pueda pillarte desconcentrado, no alerta, no atento, con la guardia baja y va a morder. Entonces, esto nos anima a tener una lucha constante, una lucha diaria, una preparación diaria. Esto no tiene que ver con una vez en tu vida que estuviste muy espiritual y ya. Esto tiene que ver con todos los días de tu vida en los que tú tienes que alimentar efectivamente tu espíritu. ¿Cómo haces eso? Precisamente leyendo tu Biblia, manteniéndote en oración, buscando al Señor en devoción, alabándole diariamente, pidiéndole al Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es lo que el Señor oraba diariamente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar pendientes y al cuidado. Tenemos un enemigo que es real, tenemos un enemigo que es poderoso, tenemos un enemigo que no podemos descuidar. Sería necio de nuestra parte no temer, pero sí dejar en este sentido de tener este sentido de que hay un enemigo que está atento.
En mi caso fue una acción arrojada, pasar al lado de este perro sin tomar las precauciones como siempre lo había hecho. Como consecuencia, muchas veces evité el golpe, muchas veces evité la herida, pero en el momento en que bajé la guardia, ahí fue donde calzó la mordida. Y es lo mismo que puede pasar en tu vida espiritual, hermano. Tú tienes que estar atento porque se van a levantar diferentes pruebas en tu vida, diferentes tentaciones, que si bien es cierto Satanás está al acecho, Dios mismo también va a permitir para ir probando tu fe, probando tu carácter, probando tu fidelidad, tu amor, tu constancia al Señor. Entonces, no debemos descuidarnos, amados, en ninguna instancia. Cuando todo vaya bien, es el lugar más peligroso para ti. Porque cuando todo está bien, probablemente tú no ves que agazapado detrás de ti viene el enemigo para asaltar en algún momento y cambiar drásticamente la situación. Yo sé que hemos pasado muchas cosas, yo mismo lo he vivido, tú lo has vivido, de tener momentos de tremenda victoria y estar gozosos en plenitud con el Señor. Pero pasan unas horas o unos días y algo acontece, una prueba, una tentación y te echa abajo todo ese gozo y viene la prueba, la frustración, el dolor y todo lo demás. Por lo tanto, hermano amado, en estas palabras finales de aliento del apóstol Pedro, te anima y te dice, hermano amado, no bajes la guardia. Porque en el momento que tú bajes la guardia, el enemigo, como león rugente, va a saltar y va a morder. ¿Viste? Ayer a tu pastor bajó la guardia y mordió, no el enemigo, pero sí un perro. Doy gracias al Señor porque, bueno, se hicieron las curas necesarias. Estoy bien para los que se preocuparon. Gracias por la preocupación también. Entonces, buscando a quién devorar. Si no fuera por la revelación de Dios, esta descripción de Satanás causaría terror en nuestros corazones, ¿verdad? El creyente no tendría protección contra este adversario aterrador. ¿Qué vas a hacer tú solo frente a un león? Si llegase a ser víctima de Satanás, sería destrozado sin misericordia. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene la protección de la armadura espiritual. Efesios 6, del 11 al 18, mi amado hermano, quizás en otras ocasiones he comentado esto contigo en forma personal, pero esta vez compete. Si tú me acompañas a Efesios 6, del 11 al 18, el Señor dice que nos ha dejado también herramientas, armaduras para poder hacer frente a las acechanzas. Por un lado te decía al principio que debes estar alerta espiritualmente en oración, en lectura, en una vida espiritual abundante, pero también debes estar armado con toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11 al 18 nos dice: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, el día de la acechanza, el día del ataque. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Estas son las herramientas que el Señor te ha dado para hacer frente. Debes entender que la vida cristiana es una vida constante, dinámica. Esto no tiene que ver con momentos en tu vida y después se acabó. No, esto es un día a día, un paso a paso.
Hay una lectura que siempre uso de ejemplo, pero que es muy buena, esta alegoría del progreso del peregrino. El progreso del peregrino, luego de encontrar o de que fuera hallado por el Señor, de haber botado esa carga, llega a un lugar donde se le da una armadura para andar protegido. Y si tú has visto o leído este libro de Jean Buñuan de 1600, has visto que desde el momento que Cristiano comienza a usar la armadura, todo el resto de su viaje, todo el resto de su vida está con esa armadura siempre puesta. Y vienen las acechanzas, viene el enemigo. Incluso hay una lucha despiadada con Apolión, un demonio que está garra a garra tratando de destruir a Cristiano, y él se defiende con su escudo de la fe y puede resistir con la espada del Espíritu. Entonces, mi amado hermano, todo esto no es para usarlo de vez en cuando. Esto es algo que nosotros debemos tener conscientemente y debemos usarlo precisamente todo el tiempo, esta armadura de Dios. Por otra parte, Jesús enseñó a sus seguidores a orar: líbranos del mal. La oración, un modelo que el Señor enseña a sus discípulos en Mateo 6, les dice: líbranos del mal. Y Dios declara que la derrota de Satanás es por medio de la sangre del Cordero. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12:11. Sin embargo, el cristiano siempre debe estar totalmente alerta contra las acechanzas del diablo. Martín Lutero, en el año 1500, escribió un himno que nosotros conocemos y cantamos: Castillo fuerte es nuestro Dios. Hay una de las estrofas bastante interesante y que probablemente no se escucha mucho en las alabanzas ligeras del día de hoy, de Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo, y repite 100 veces eso. Escucha esto que está diciendo el Señor, o en este caso que movió el corazón de Lutero para escribir. En esta estrofa él escribe lo siguiente: aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prepararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. En este sentido, es muy clara la cosmovisión de Lutero con respecto a el mundo espiritual demoníaco. Es precisamente lo que Pedro está diciendo: debes estar atento, porque los demonios que viven a tu alrededor están pronto a devorar, pronto a destruir, prontos a dañar. Pero nuestro Señor nos ha guardado y nos guardará, aunque Satán muestre su vigor con furor. Interesante las escrituras de estos himnos antiguos que tenían tanta porción, tanta doctrina en ellos. Hoy día en muchas iglesias esto ni se canta porque les da susto. ¿Cómo vamos a cantar eso que venga Satanás con sus furores? ¿Cómo invocarlo? Pero Pedro nos dice: cuidado, porque no es que tú lo invoques, es que está. Y está atento, está agazapado como león rugiente. Y si tú te descuidas, él va a atacar y va a destruir. No quiere decir que va a quitar tu salvación, nadie puede hacer eso. Pero sí puede atacar tu vida fuertemente, puede atacar tu entorno fuertemente. Por ello debemos estar preparados, armados con todo el escudo del Señor. Y estas son palabras finales de ánimo, de aliento, de amor también del apóstol Pedro. Y te anima a no bajar la guardia. Lo otro que el apóstol nos va a decir antes de cerrar su carta, en el versículo 9, un segundo punto, es una experiencia común. Hermano, que esto no te extrañe, que vengan las acechanzas, que vengan las pruebas, que esto no te extrañe. Primero te decía al principio de la carta que esta es la forma que Dios tiene para probar tu fe, para fortalecer tu fe. Pero por otro lado, ahora también te dice que no te extrañe esto, porque esto es una experiencia común a todo cristiano, en todo lugar, en todo tiempo.
Entonces, de alguna u otra forma, los cristianos a través de las generaciones, los cristianos a través de las latitudes, hemos estado pasando diferentes pruebas y circunstancias. El versículo 9 dice: pero resistidle firmes en la fe, a las acechanzas del diablo, eso es lo que quiere decir, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros podríamos ir y rápidamente viajar al primer siglo, donde nuestros hermanos morían en la arena, en el circo romano, en las garras de leones y fieras hambrientas. Podríamos pensar también cuando Nerón usaba a los cristianos como antorcha, en una forma de burla. Ustedes quieren iluminar el mundo, entonces los voy a usar literalmente como antorchas, y morían quemados. Podríamos saltar al tiempo de la Reforma, donde muchos de nuestros hermanos fueron masacrados precisamente por estas cosas. Pero no hay que ir tan atrás. Hoy día mismo, en este tiempo, tú puedes moverte en diferentes latitudes. Piensa en nuestros hermanos en China que están siendo perseguidos. Sus templos están siendo destruidos. Están siendo prohibidas todas las cosas que tengan que ver con el Señor. Es interesante notar una cosa que ocurre en China. China es el país que más Biblias produce en el mundo. Pero para el exterior, porque si bien es cierto es el país que más Biblias produce, es el país que más también prohíbe la Biblia en los hogares de los chinos. Ellos toman la Biblia como el negocio y la sacan al mundo, pero la prohíben internamente. Prohíben las reuniones. Prohíben también, hermanos, ahora el tema de la pandemia ha sido tan fuerte y ha sido una excusa también para poder botar templos. Y no solamente eso, están prohibiendo en otras latitudes, como en California, todo esto que tenía que ver con juntarse en la iglesia, alabar al Señor, prohibían incluso cantar al Señor. No hay que viajar tan lejos, hermano, para saber de la persecución. Es cosa que te pongas a predicar y vas a ver cómo la gente te agrede verbalmente, o te trata de loco, o no te va a escuchar simplemente. Vas a ver esa misma persecución y estas acusaciones, y van a vituperarte. Pero hermano, es algo que tenemos que seguir haciendo, porque el Señor lo ha dicho, y hay remanentes de las personas que te escuchan. Aunque muchos te desprecien, uno, dos o algunos que el Señor tenga preparado, ellos van a convertirse con esa palabra que tú vas a sembrar en sus vidas. Entonces, mi amado hermano, tienes que tener en cuenta esto. No eres el único en la historia que está viviendo tiempos difíciles. No eres el único en este tiempo que está pasando por dificultades, que está pasando por pruebas o por tentaciones, o que tiene problemas con la ansiedad o diferentes cosas. Hermano, tienes que entender que esto es una experiencia común a todos los cristianos de todas las épocas, en todo lugar. No es especial para ti. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Un cristiano que no ha vivido ni experimentado pruebas, aflicciones, complicaciones de parte de Dios, tendría, hermano, que hacer una examinación profunda si efectivamente él está viviendo una vida cristiana. Hoy tenemos, para desgracia, este movimiento de la iglesia de la prosperidad, que declara que tú debes vivir tu mejor vida ahora. Que dice que como tú eres un príncipe o una princesa del reino, tú debes vivir bien. ¿Has visto alguna princesa pobre? ¿Has visto algún príncipe pobre? Ellos usan ese mismo alegato para decirte: si tú eres un hijo de Dios, eres un príncipe, por lo tanto debes tener toda la abundancia, toda la riqueza, y tú no puedes vivir de una forma pobre. ¿Has escuchado eso, que el Señor te pondrá por cabeza y no por cola? Tú no puedes pasar necesidad, tú no puedes pasar este tipo de cosas.
Y estos hombres abusan de eso para vender y promocionar la mejor vida ahora. Y hombres y mujeres ególatras van tras estos falsos maestros porque no les interesa Dios, no les interesa el poder ser probados, les interesa una buena vida, un buen pasar aquí. Pero hermano, un buen pasar aquí por 80 años te va a garantizar una eternidad de infierno. ¿Por qué? Porque todo cristiano bien nacido tendrá momentos de prueba, tendrá momentos de aflicción, tendrá momentos de dificultades en su vida, y esto no tiene que ser raro para ti, porque debemos saber que esto va a ocurrir, porque así ha ocurrido a través de las edades, a través de los países, de las fronteras, de los tiempos. Pero debemos resistir a Satanás, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, esto es hasta aquí, mi amado hermano, lo que nosotros podremos ir viendo como estas palabras finales de aliento del apóstol. Primero, no bajes la guardia, porque si no te puede el enemigo morder como ese perro me mordió a mí. No debes bajar la guardia, hermano. Debes estar consciente, porque este enemigo machaca vez tras vez y busca oportunidades hasta que trata de poner sus dientes. Es un enemigo que no se va a rendir nunca a la primera. Si tú recuerdas, incluso con el Señor Jesucristo de la tentación en el desierto, Él no hizo solamente una tentación y se fue. Él no hizo 2 tentaciones y se fue. Él hizo 3 tentaciones. Porque está buscando cuándo y dónde poder entrar y destruir. Lo segundo que estamos viendo es que esta es una experiencia común en los cristianos, en los creyentes. Y amado hermano, no veamos las pruebas como una cosa extraña, no veamos las pruebas como una maldición de parte de Dios. Las pruebas, las aflicciones y el sufrimiento son muchas veces de bendición, porque nos enseñan, nos refuerzan, nos hacen vivir una vida mucho más importante, más consciente para la gloria de Dios. Entonces, una experiencia común, pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las experiencias que tú estás pasando las he vivido yo, las ha vivido el hermano que está en la iglesia, los que están en otras comunas, los que están en otros países y los que han pasado por otros tiempos también. Un tercer punto que nosotros vamos a ver en esta mañana es el fin de la prueba. El fin de la prueba. Primero, debes estar atento. Segundo, es una experiencia común. Y tercero, el fin de la prueba. Primera de Pedro 5, 10 y 11 nos recuerda: y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros examinamos esto, toda prueba no es eterna. Esta prueba, hermano, no es algo que vaya a durar toda la eternidad. Esta prueba tiene principio y tiene fin, tiene propósito asignado de parte de Dios. Dios no es malo para ponerte una prueba que solamente te quiera destruir y que nunca termine. Hermano, las pruebas son acotadas. Tienen inicio, tienen fin. Como esta pandemia, por ejemplo. Hubo un momento donde hubo una fecha donde se nos encerró en cuarentena legal y obligatoria, pero habrá una fecha donde esto se abrirá y podremos retomar nuestra vida lo más normalmente posible. Esto es lo que nos dice el apóstol. Dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, no es todo el tiempo, no es toda tu vida, es un poco de tiempo.
después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, porque lo da por hecho, vas a sufrir, vamos a sufrir, sufriremos, amado hermano. Esto no tiene que ser algo que nosotros rechacemos a priori, porque el Señor va a trabajar en nuestras vidas por esto. De hecho, eso es lo que dice el pasaje. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, no solamente el apóstol dice Dios, sino que establece el Dios de toda gracia. ¿Por qué? Porque aún en tu prueba, porque aún en tu dolor, porque aún en tu dificultad, por más dura que sea, aún está lubricada con la gracia de Dios para no destruirte. Te está probando, no quiere destruirte. Entonces, eso es lo que está tratando de decir el Dios de toda gracia, que ha permitido este sufrimiento por un poco de tiempo y que te llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo? ¿O por qué vas a sufrir cuando hayas de sufrir? Porque este Dios de gracia está trabajando en tu vida, porque está perfeccionándote, lo vamos a ver después, porque Él te ha llamado a su gloria eterna. Dios, cuando está trabajando en un poco de tiempo ahora, está invirtiendo en esto porque está trabajando para la eternidad en tu vida. Hermano, es una proyección eterna, es increíble. Cuando tú se invierte un poco de tiempo en el sufrimiento en tu vida, eso da fruto para la eternidad. Saca la cuenta, un poco de tiempo, un poco de dolor para la eternidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este dolor o este sufrimiento que es pasajero, realmente es con un fruto que va a ser eterno. Él nos llamó a su gloria eterna y en Cristo Jesús. Recuerda que Dios te ha separado desde antes de la fundación del mundo. A ti en forma específica, si eres un hijo de Dios, te ha visto antes de la fundación del mundo, te amó antes de la fundación del mundo, y en el momento en que tú llegaste a esta tierra, en el momento preciso, Él hace que el Espíritu Santo venga a ti, usa el Evangelio que se ha predicado y te regenera aplicando la justificación o el sacrificio de Cristo en tu vida para llamarte salvo. Pero eso, hermano, es eterno. Eso está desde la eternidad pasada y a la eternidad futura. Entonces, todo lo que el Señor está haciendo va a tener un legado eterno, un costo que es mínimo, pero una inversión que va a ser muy, muy a largo plazo. Hablábamos de inversión delante. Entonces, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará. Hermano, cuando nosotros estamos pasando pruebas y aflicciones, estamos siendo perfeccionados, porque muchas veces esas pruebas son por nuestra falta de carácter, muchas veces esas pruebas son por nuestro propio pecado, por nuestro propio egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestras vanidades, por tantas cosas que nosotros podemos estar evidenciando en nuestras vidas. Y eso efectivamente hace que esta prueba nos perfeccione. Si tú has sufrido enormemente por soberbia, la próxima vez vas a pensarlo mucho más. Si tú has sufrido enormemente por vanidad, por falta de carácter, la próxima vez vas a salir más pulido de esto y más preparado. En cierta forma, tu carácter está siendo perfeccionado, está siendo aguzado, está siendo fortalecido. Eso es lo que dice el pasaje. No solamente te perfeccionará, sino que también te afirmará. Puedes estar ahí derrumbado, pero el Señor en esa prueba te perfecciona para afirmarte, para que tú puedas saber que ese sufrimiento tiene un propósito, no está porque sí, no es porque Dios es malo, no es por ninguna otra cosa que Dios perfeccionándote en tu vida y afirmándote también.
Y no solamente te afirmará, sino que te fortalecerá, te dará esa energía, esos músculos espirituales para poder hacer frente en Cristo, en el poder de su fuerza, con su armadura, cada ataque de Satanás, cada prueba, cada dolor, hermanos. Y finalmente dice, te establecerá. Las 4 cosas. El mismo Señor Jesucristo te perfeccionará, te afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Y eso porque te ama mucho en primera instancia? No, eso es porque se ama a sí mismo. Eso es porque Él lo hace por amor a su nombre. Y como lo hace por amor a su nombre, Él tiene también para ti ese amor. Por eso el apóstol cierra, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto no es por ti, no es para ti, no es de ti, es para Dios y su gloria. Tú estás siendo perfeccionado para Dios, tú estás siendo afirmado para Dios, tú estás siendo fortalecido para Dios, estás siendo establecido para Dios. Aunque tú estás pasando todo eso, el Señor lo está haciendo para su propia gloria. Entonces, esta palabra, esta doxología de cierre que usa el apóstol Pedro, está diciendo, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la doxología tan parecida como nosotros tenemos en nuestra lema, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, en todo, solo a Dios la gloria. Nosotros, hermanos, si hemos de vivir, vivamos para Cristo. Si hemos de sufrir, suframos para Cristo. Si hemos de gozarnos, gocémonos en Cristo. Y cuando estemos en la eternidad también es para Cristo. Hermano, si te fijas, todas las cosas son para su gloria. Incluso aquel sufrimiento que estás experimentando. Entonces, en estas palabras finales de aliento del apóstol Pedro para ti, te recuerda que no debes bajar la guardia porque el enemigo está ahí buscando que tú te descuides para morderte. Tampoco tienes que pensar que solamente tú eres el único que está viviendo dificultades, porque esta es una experiencia común a todos los cristianos verdaderos. Dios los prueba. Tarde o temprano viene la prueba para el Hijo de Dios, porque tiene que moldear el carácter, tiene que moldear también su fe. También debes recordar que esto no es eterno, tiene principio, tiene fin, tiene un propósito, y ese propósito es que tú seas moldeado para la gloria eterna del Señor, y Él te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y por último, el apóstol Pedro, nuestro amado hermano Pedro, se despide y hace estos saludos finales, que vamos a leer en los versículos de 13 al 14 para poder cerrar también la carta en este día. Y dice, bueno, haciendo un final, por conducto de Silvano. ¿Quién es Silvano? Silvano es Silas, el hombre que siempre acompañó a Pablo en todo lugar, ahora está aquí con Pedro. Silvano es Silas, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, dice, está hablando de Silas. Os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, lo que está establecido en el libro, que Dios te ha puesto una eternidad, una herencia, pero que has de sufrir para pulir tu fe. Esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella, estad firmes en la gracia. Hermano, que tu fe no decaiga porque viene una prueba. Que no te vayas al suelo porque estás siendo probado, porque viene una aflicción temporal en tu vida, sino que esta te afirme, te levante para recordarte lo que eres en Cristo. Y finalmente dice en versículo 13, la que está en Babilonia. ¿Quién es la que está en Babilonia? Se está refiriendo a la iglesia. Al principio estaba hablando de las iglesias de Turquía. Y ahora dice la que está en Babilonia, la iglesia de Babilonia. ¿Qué es Babilonia?
Babilonia en este tiempo ya no existía, por lo tanto no es un lugar físico llamado Babilonia, sino que es un nombre clave para denominar a Roma. Pedro está escribiendo desde Roma, y a esto le llaman, la que está en Babilonia, la iglesia en Roma, elegida juntamente con vosotros, escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, ya sea en Turquía, en Roma, en Viña del Mar, en José Cepaz, en Uriangato, en Morelia, en Los Santos de Maimona, en La Paz, en Cochabamba, en Guantánamo y en todo el mundo. Todos nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces dice, la que está en Babilonia, Roma, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y también mi hijo Marcos, discípulo. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. Esto nos evidencia en estas palabras finales que ante toda esta prueba que nosotros vamos a vivir y este camino cristiano que va a ser muy hermoso, probado algunas veces, gozoso en otro, debemos estar apoyándonos unos a otros con un amor genuino, un amor sincero, sin fingimiento, e incluso con un abrazo y un ósculo o un beso de amor fraternal. Esto es lo que la hermana Nadia decía el día jueves. Añoro tanto estar reunidos para poder estar con ustedes y dar ese abrazo físico. Esto nos fortalece, esto nos nutre, esto nos da fuerza unos a otros y es tremendamente necesario. Y finalmente sus palabras de cierre es: la paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Y en esta hora la frase final también para cerrar este mensaje para ti es: la paz sea para ti, mi amado hermano, que estás en Cristo Jesús. Ha sido un muy buen tiempo de pasar por el libro de Primera de Pedro. Nos ha animado, nos ha afirmado, nos da verdades que nosotros debemos recordar y no olvidar. Porque si nosotros nos olvidamos de estas verdades, mi amado hermano, vamos a bajar la guardia. Y eso es lo que Dios no quiere. Vamos a tener un tiempo de oración también para ya poder cerrar este tiempo. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por lo que ha sido este mensaje de cierre, palabras finales de aliento del apóstol Pedro para nosotros. Gracias por este libro que hemos podido pasar, gracias por todas estas semanas que hemos podido entrar a este maravilloso libro que has inspirado para tu gloria, Señor, y para dejarnos como testimonio. Quiero rogarte, Señor, por cada uno de mis hermanos que está oyendo, tanto en Viña del Mar como en otras latitudes. Si hay alguno de ellos que todavía no te conoce también, Señor, ruego para que tú obres en su vida, que les muestres que tú eres un Dios santo, un Dios justo, y que nadie puede estar delante de tu presencia en pecado. Debemos reconocer que nuestros pecados nos condenan. Por lo tanto, estamos en una situación difícil, pero si nosotros hemos de arrepentirnos y mirarte a ti, Señor Jesucristo, y creer en tu sacrificio perfecto, entonces es muy posible que tú estés trabajando en nuestras vidas. Señor, clamo por cada uno de los que están mirando este lugar en este momento, y también, Señor, para que tú puedas darle aquella salvación eterna. Señor, lo rogamos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.